Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Uno de los mejores equipos de la temporada es el Melgar de Arequipa, campeón del torneo Apertura y sobre todo semifinalista de la Copa Sudamericana 2022. El equipo Characato viene promoviendo una serie de jóvenes futbolistas en su plantel profesional como Kenji Cabrera, Alec de Nemostier o Walter Tandazo. Sin embargo, la joya que tiene es Paolo Reina. El lateral izquierdo de 21 años es de las mejores apariciones en las últimas campañas. Es así que habría clubes interesados tanto a nivel nacional como internacional. Ya les hablamos en su momento del interés del Independiente Avellaneda o el mismo Schalke 04 de la Bundesliga de Alemania. Por ello, la dirigencia mistiana ve muy complicada su continuidad en el Melgar, que disputará la Copa Libertadores del 2023. Por ello, estarían buscando desde ya un reemplazo para ese flanco izquierdo. En esa línea, el periodista deportivo Diego Sotomayor da algunas luces del posible reemplazante. José Bolívar entró en los planes de Melgar ante la posible partida de Paolo Reina al fútbol extranjero. El lateral izquierdo acaba contrato este año con Boys y es muy difícil que renueve. Su cotización ya es alta para el conjunto del Primer Puerto. Como ya se los hemos informado en otros videos, más de un club de la Liga 1 puso sus ojos en el futbolista de 22 años, entre ellos Alianza Lima, que también está pensando en reforzar su banda izquierda para la Copa Libertadores del próximo año. La diferencia entre ambos equipos es que los blanquiazules ya clasificaron a la fase de grupos, pero los mistianos aún no. Veremos entonces cómo acaba esta mini novela del fútbol peruano. Y la novela alrededor del tema del descenso de la Liga 1 sigue escribiendo más capítulos. Ya les informamos del rumor que la Federación Peruana de Fútbol estaría pensando bajarle al Sport Boys del Callao los 8 puntos que la Comisión de Licencias le restó por pagar a destiempo los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, este rumor cada vez crece en veracidad y hasta ya se vocea que le restarían aún más puntos en la tabla acumulada. La información la traen los periodistas deportivos Carlos Navarro y Gustavo Peralta. Porque a Sport Boys del Callao no solamente le van a quitar 8 puntos, sino que existe la probabilidad, escuchen, serio, que le quiten 4 más. Y hay gente que está soplando y soplando y soplando para que ese barco choque frente a la misilera. No sé si habrá naufragio o no, pero está picante. En la Villena están saliendo llamas, están saliendo. El tema aquí es bien claro. Boys está en un régimen. Que San Martín, un club que descendió ya 2 veces, el régimen quiere te permite no pagar a tiempo. Un club donde un gerente se preocupa más por defender a un empresario uruguayo, descendió 2 veces, hoy se preocupa más en que Boys está o no, o está mal inscrito, dicen, en un régimen y están haciendo un escándalo. San Martín deportivamente descendió. Es un club que no tiene argumentos, que ya no aporta al fútbol. Pero no, San Martín no tiene ningún argumento legal. ¿Estás seguro? San Martín no tiene ningún argumento legal. Te voy a poner la Biblia para que lo jures. No, porque en este caso el Boys está en un régimen. Después, ahora quieren decir, es que Boys entró mal en ese régimen. Pero ¿Quiénes son ellos para decir eso? Como se recuerda, ya les informamos que los clubes involucrados en el descenso tienen a sus presidentes como integrantes de la actual junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol del reelecto presidente Agustín Lozano, Raúl Bao, presidente de la San Martín, y Rolando Bellido, presidente del Ayacucho Fútbol Club, por lo que todo apunta a que estarán arreglando bajo la mesa estos movimientos turbios para perjudicar al equipo chalaco. Veremos entonces qué equipos son los que descienden, ya que desde el 2020 siempre se ha definido en mesa, primero con Alianza Lima, luego con el binacional, la San Martín, y ahora podría ser que el Sport Boys del Callao también vaya al tribunal suizo para defender su permanencia en primera división. Por las semifinales de la Copa Argentina 2022, el Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano perdió frente al Patronato en penales por 3-2, luego de igualar a 1 en los 90 minutos de juego. El defensa nacional no fue convocado para este encuentro, mientras que el lateral nacional estuvo en el banco de suplentes luego de ganar el campeonato de la Liga Argentina
y en este partido no ingresó en todo el encuentro, ya que los Xeneises venían confiados ante el 10º puesto del torneo local. Sin embargo, en un primer tiempo parejo, fueron los de Paraná los que se ponían adelante en el marcador con el tanto de Marcelo Estigarribia. En el complemento, los dirigidos por Hugo Ibarra fueron superiores y propio de ello pudieron igualar con el tanto de penal en pies de Sebastián Villa. Es así que se tuvieron que ir a la definición desde los 12 pasos, donde el arquero de Patronato, Facundo Altamirano, fue la figura atajándole los remates a Oscar Romero, Alan Varela y Sebastián Villa para que avancen a la final de la Copa Argentina, donde ya los espera el Talleres de Córdoba. De esta manera, Patronato se convierte en el matagigantes de esta copa, ya que eliminó a River Plate en cuartos y ahora al Boca Juniors, por lo que Advíncula y Zambrano no podrán sumar un nuevo título en su palmarés personal, y quedará saber si podrán disputar los amistosos con la selección peruana. Pero la gran interrogante que salpica por estos lares es: ¿Carlos Zambrano renovará con el Boca Juniors? Por lo pronto, el vicepresidente del club Xeneize, Juan Román Riquelme, mencionó que esta semana hablará con el agente del Kaiser para sellar un nuevo vínculo contractual. De lo contrario, ya se lame los labios a Alianza Lima. Por la segunda jornada del torneo internacional Ciudad de Ezeiza, la selección peruana de fútbol sub-17 empató a 0 contra su similar de Uruguay, por lo que sumó su primer punto en ese torneo internacional. Luego de caer goleados ante la Argentina en el debut por 4-0, ahora salieron con el objetivo de no hacer otro papelón, por lo que fueron más agresivos en la marca, aunque sin ser profundos en el ataque, en un partido que se jugó más en medio campo que en las áreas contrarias, donde los charrúas fueron los que más cerca estuvieron de abrir el marcador, pero que carecieron de puntería en el remate final, y al término de los 90 minutos tuvieron que conformarse con el reparto de puntos. Con este resultado, la bicolor suma su primera unidad en el torneo de menores, donde en su próximo y último encuentro se medirá contra Ecuador este viernes a partir de las 4 de la tarde para cerrar su participación en la Copa Ciudad de Ezeiza. Y hablando de la blanca y roja, como se recuerda, la selección peruana de fútbol tiene planeado un par de amistosos más antes de acabar este año. Ya se tiene agendado recibir en el Estadio Monumental de Ate a la selección de Paraguay el miércoles 16 de noviembre a partir de las 7 de la noche, mientras que el sábado 19 visitaremos a la selección de Bolivia en Santa Cruz. Sin embargo, estaba la duda de cuándo saldría la lista de convocados para estos encuentros amistosos. En esa línea, el periodista Gustavo Peralta informó cuándo se sabrán los llamados de Juan Máximo Reynoso. El viernes convocatoria, entre comillas, podemos decir convocatoria para los amistosos de Juan Reynoso, porque no va a ser una convocatoria en sí, pero entre comillas porque va a ser una lista, digamos, que va a ser muy amplia, va a ser casi como un microciclo, y tras eso se va a definir ya una lista final, esperando la autorización de los clubes del extranjero para que puedan estar los que militan afuera, seleccionados, y puedan estar en el partido ante Paraguay y Bolivia. Como se sabe, al no ser una fecha FIFA como tal para nuestro país, al no haber clasificado al Mundial de Qatar, los clubes no están en la obligación de ceder a sus futbolistas, y las ligas como la Serie B de Italia o la de Arabia Saudita no se van a detener, por lo que jugadores como Gianluca Lapadula, Cristian Cueva, André Carrillo o Christopher González no podrían venir a jugar con la bicolor, cosa que no tiene a los hinchas peruanos muy preocupados y claman porque llamen a nuevos jugadores, y si son juveniles, mejor según ellos. Así que mandamos la pregunta polarizadora a la comunidad: ¿a qué jugadores te gustaría que llamen este viernes a los amistosos de la selección peruana de fútbol? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!